Estamos de pie y lo leemos. Ya está en la pantalla por si usted no lo ha encontrado. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra, por leer tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor. Necesitamos de ti cada día, Padre. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que esa palabra tuya, Señor, encuentre cabida en nosotros. Háblanos, Señor. Amén. Siéntese, hermano, y esta mañana vamos a hablar el tema, el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? El Evangelio de Cristo. Le voy a suplicar que esté conmigo. Yo sé que algunos no pueden estar sentados ni un momento, pero hagan la lucha. Trataré de ser breve, si el Señor así quiere. De ahí pues no respondo yo de lo que el Señor haga. El tema se llama el Evangelio de Cristo. Pablo, que fue el que escribió a los romanos esta carta, ellos estaban pasando dificultades como las pasa cualquier cristiano en el mundo, debido a que el Evangelio es Cristo, y Cristo ha tenido enemigos desde que se dieron cuenta que venía. No sé ustedes si saben un poco de la historia que sufrió María, la madre de Jesús, por andarlo en el vientre. María fue perseguida, trataron de matarla, quemarla. José, que la protegía, trataron de matarlo, quemarlo, por andar a Jesús en el vientre, por andar el Evangelio en el vientre. Eso no está en la Biblia, está en la historia. Y desde que Jesús nació, ustedes saben, como Herodes quiso matarlo, huyeron a Egipto. Cuando murió Herodes regresaron. Cuando Cristo comenzó a predicar, fue despreciado. Una vez lo quisieron tirar en un despeñadero, se les escapó y se le fue hasta que lo mataron. Murió Jesús. Estuvo sepultado, resucitó y se fue para el cielo. Su evangelio quedó en la tierra, su poder quedó en la tierra en aquellos que creían. Hablando de los discípulos que se convirtieron en apóstoles y toda aquella gente que creyó. Entonces el evangelio ha sido despreciado, atacado, perseguido, blasfemado, etcétera. Y todo cristiano que decide recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, el evangelio en su vida, espere también el ataque por creer en Jesús, por andar a Jesús en el corazón. Entonces los romanos estaban como cruzando un momento así parecido, y Pablo les manda un testimonio de su vida y les dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primero veamos qué es el Evangelio, porque hoy muchos dicen: somos evangélicos, somos una iglesia evangélica.
¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio dice que es buenas nuevas. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Eso dijeron los ángeles cuando Jesús nació. Los ángeles pasaron anunciando: hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Llevaban buenas noticias del nacimiento del Evangelio. Porque las malas noticias ya las tiene la gente, ya las vive la gente, las malas noticias. Usted solo enciende la televisión, la radio, ve las redes sociales, malas noticias por todos lados. Eso ya no lo queremos saber. Lo que queremos saber es las buenas noticias del Evangelio. Entonces el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es la verdad infinita, infinita verdad. No hay sombra. El Evangelio es la vida. En Jesús está la vida. El Evangelio es poder, poder de Dios. Y oigan, el Evangelio no es religión. Cuando a usted le digan de qué religión eres, usted dígale de ninguna. Yo soy evangélico, creo en Jesucristo. No es una religión. Porque entre comillas, llamarse evangélico y tener una serie de dogmas ajenas al Evangelio, vivir un legalismo ajeno a lo que es el Evangelio. Pablo dijo que no es que haya otro. Eso le dijo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban llenos de legalismo. Ellos habían recibido el Evangelio de Jesucristo, pero llegaron los judaizantes, aquella gente de hueso colorado de religión, y empezaron a enseñarle a la iglesia de los Gálatas la religión, y revirtieron el Evangelio que había en ellos y le sembraron legalismo. Cuando Pablo llegó a los Gálatas y encontró la iglesia que él había ganado para Cristo con una serie de legalismo, entonces les dijo Pablo: estoy asombrado, estoy admirado. ¿Quién los ha pervertido? Porque ellos se habían revertido a la religión. Entonces el Evangelio no es religión. El Evangelio es relación, es comunión. El Evangelio es Cristo. Y Cristo no fundó religiones. No, Cristo no vino a dejar religiones. Él vino a dejar las buenas nuevas. Entonces, eso es el Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzó de este Evangelio? ¿De cuál? Del de Cristo. Porque Pablo, cuando él recibió el Evangelio, acuérdense que Pablo era un enemigo del Evangelio y de los evangélicos. Y él tenía cartas que lo autorizaban a azotar a los evangélicos, a meterlos a la cárcel. Entonces, cuando él va a perseguir, dice, los de este camino, a los evangélicos, se le apareció Cristo. Y con una sola palabra, este hombre cayó al piso. Le dijo: Saulo, le dijo el Señor, ¿por qué me persigues? Saulo se fue al piso. Dice que una luz lo resplandeció. Ahí se encontró Pablo con el Evangelio. Ahí lo recibió. Y él dijo: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y el Señor le dijo qué tenía que hacer.
Entonces Pablo, cuando recibió este evangelio revolucionó todas las áreas de la vida, de su vida, todas las áreas de la vida del apóstol Pablo fueron revolucionadas, interna y externa. Porque el evangelio, hermanos, no deja las cosas a medias, ni solo las toca, o toca una parte y la otra no. Pablo fue tocado por el poder del evangelio en todas las áreas de la vida, en todas. Interna, espiritualmente. Externa, lo cambió por fuera también. Ese hombre agresivo, malo, enemigo, perseguidor, ese hombre se convirtió como una madre y un padre. Él así le dice a la iglesia: me he comportado ante ustedes como una nodriza que cuida a sus hijos. Ese hombre agresivo se convirtió en otro. Pero ¿quién lo cambió? El evangelio. Le tocó el corazón, porque en el corazón, dice Jesús, que es donde están las cosas malas o las cosas buenas. Entonces, el evangelio le tocó el corazón y le cambió ese corazón de piedra en corazón sensible. Le tocó su mente. Ya Pablo empezó a pensar diferente. Todo lo que antes pensaba, hablaba, fue cambiado. Fue cambiado su propósito de vida. Dice que lo que él vivía lo tiene por basura, por la excelencia del evangelio. Entonces le cambió la mente, le cambió el hablar, le cambió el confesar, le cambió el pensar, le cambió el ver, le cambió todo su ser. Ese es el poder del evangelio. Todo su cuerpo, alma y espíritu fue transformada, fue tocada por el evangelio. Pero ¿por qué no se avergonzaba? Porque no se avergonzaba Pablo, aun cuando sufría, aun cuando lo difamaban, aun cuando él enfrente de miles, ellos aparecían como sabios y ellos lo veían a él como un ignorante, como uno que se había dejado convencer, como aquel hombre que trataron todos, hasta sus amigos le decían, se me va el nombre de este que decía, no estarás equivocado, toda la nación está contra ti. ¿Por qué te opones? ¿Por qué mejor no piensas igual que la mayoría? Y él dijo, pues entonces estoy yo contra una nación, porque tengo convicción de lo que creo. Porque como que somos así dados a la mayoría, ¿verdad? A donde hay más, pues a ese lado. Si usted hace una asamblea nacional y usted dice, vamos a votar, a ver quién tiene la mayoría. Como aquellos satánicos que en una reunión pusieron el tema, los gays, lesbianismo, los famosos cantantes, y pusieron a Cristo. Vamos a votar.
Vamos a votar por esto que está en la pantalla. Los gays sacaron un buen número. El lesbianismo sacó un buen número. Y los artistas sacaron un buen número. Y Cristo no sacó un voto. Entonces se burlaban de Cristo y decían: ¿a dónde está el poderoso, el que cree? Los evangélicos. No importa si solo yo estoy, pero estoy en la verdad, estoy en la vida, estoy en el poder. Dice la palabra que una vez Pablo llegó con Bernabé, entonces se encuentra en Hechos 17, y las autoridades y todo, cuando querían, porque llegaron porque Jasón había escondido a Pablo, querían matarlo, pero Jasón lo bajó en un canasto por el muro, y dijeron a las autoridades: ¿a dónde está ese Pablo y ese Bernabé? Le mencionaban el sobrenombre. Y dicen las autoridades: porque los que trastornan el mundo entero han llegado acá. Ellos decían que Pablo y Bernabé estaban trastornando al mundo entero, porque la verdad es que el sistema tiene todas las cosas al revés. Y quizás me tengan como tontito, como ignorante por lo que acabo de decir. El sistema cree que todo lo tiene bien. Pero si no tienen el Evangelio, si no tienen a Dios como prioridad, están al revés. El Evangelio es el que viene a poner las cosas, y por eso ellos sienten que se les trastorna. Ellos pueden decir que los evangélicos están perdidos, que están oponiéndose a una realidad. Como dijo alguien: si mi niño nació así, ¿cómo? ¿Ya nació gay el niño? No es cierto. No es cierto. Dios no hace las cosas mal. El mismo pecado es que distorsiona, según Romanos 1. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque él había experimentado en su vida el poder. El poder. Es que ahí está la diferencia en el que se avergüenza. Porque hay personas que en público, si le dicen: ¿y tú de qué iglesia eres? No, de ninguna. Le da vergüenza. Pero ¿saben por qué se avergüenza la persona? La persona se avergüenza porque es extraña a este poder. Es extraña a este poder. Por eso se avergüenza. No puede testificar, no puede decir soy, porque se extraña a este poder. O lo que cree es otro credo, no el Evangelio. Me estoy dando a entender en esto, ¿verdad? Que es extraño a este poder del Evangelio, o lo que cree o lo que practica es otro credo, no el Evangelio. Pablo tenía la convicción de que el Evangelio había limpiado su vida. Porque nosotros estamos llenos de mugre, hermanos. Si nos pasan por un escáner espiritual, nos daría vergüenza, hermano. Nos daría vergüenza, hermano, que nos pasen por un escáner espiritual, uno por uno.
Fui a pasar una consulta con una doctora a San Miguel, sacó una computadora y me dijo, tomé en la mano algo que me dio en la mano y vamos a ver su cuerpo. Vamos a comenzar, me dijo, desde su cerebro. Vea en la computadora mi cerebro. Vamos a ver su garganta para ver si había algún problema. Vamos a pasar a ver su corazón. Y ahí iba, mire, a todo lo digestivo. Y me dijo que hay un problemita en el hígado. Está graso. Hay un poco de grasa en el hígado. Le vamos a poner, vamos a atender este problema de hígado graso. Y ahí va para abajo. Vamos a ver su próstata, vamos a ver cómo está lo suyo. Y ahí le iba dando para abajo, viendo los huesos, las venas, todo lo del cuerpo, por partes, hasta que llegó a mis pies. Porque yo tengo una lección en este pie. Yo iba en un bus, perdonen que les voy a contar la historia, y una hermanita llevaba un hierro, un chuzo colgando en un periódico, y era hermana de la iglesia, y el bus iba llenísimo, y la hermana por agarrarse soltó ese chuzo y me cayó ahí aquí encima del pie. Pero yo sentí que ese chuzo había quedado enterrado en mi pie, el dolor, pero dolor. Llegué a mi casa, me quité los zapatos a ver si estaba pasado y no estaba pasado, pero sí estaba morado la sangre ahí, pero me dañó la vena. Eso con ungüento, con agua caliente y agua fría para que se corriera, pero eso hace más de cerca de 40 años, hermano. Pero ahí tengo el problema. Tengo el problema de la vena. Me duele esa vena cuando ando mucho de pie, mucho movimiento parado. Me duele esa vena. Entonces me encontraron ese problema cuando me examinaron en un escáner mi cuerpo. Pues yo, eso es que les conté todo eso. ¿Para qué dicen ustedes si el Señor nos hiciera un escáner espiritual de lo que pensamos? A un hermano Dios le hizo un escáner y le dijo: te voy a examinar tu vida y ya vas a ver quién eres. Primero el pensamiento. Mirá, le dijo, mirá a cuántas jovencitas has deseado teniendo tu esposa. Allí salía en el escáner espiritual. Mirá cuántos adulterios has cometido con tu mente. Allí cayó de rodillas el hombre pidiendo perdón. Entonces, porque uno es perverso. Dice la Biblia que el corazón es perverso. Por eso necesitamos el Evangelio, para que el Evangelio lo limpie. Esa convicción tenía Pablo, que el Evangelio, cuando entró a su vida, limpió su vida. Lo limpió. Y él tenía esa convicción. Por eso él no se avergüenza de decir: soy evangélico, y de los buenos. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque él tenía evidencia que el evangelio cura.
todo mal. El evangelio es suficiente para curar todo mal. Tú no necesitas ir a consultar a una bruja, tú no necesitas que te tiren las cartas, tú no necesitas nada diabólico, porque el evangelio es poder de Dios para curarte de todo mal. Dice a los que creen. Él cura de todo mal. No estés pensando, ¿será que todavía hay alguien a quien ir a consultar, a preguntar? No, si has creído en el evangelio tiene poder para curarte de todo. Curarte el alma y curar tu corazón y curar tu cuerpo. Porque ves, hay corazones pedaciados, quebrados por todos lados. Y solo basta oír a la persona para saber cómo está su corazoncito. Solo basta ver el rostro y los ojos. La persona nos dice cómo está de golpeada. Porque dice Salomón que el rostro es como el espejo de lo que hay en el corazón. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él tenía la evidencia en él. Pablo, él sentía que el evangelio lo había curado de todo mal. Porque, hermanos, si todavía sentimos estar enfermizos de la mente, de los ojos, de la boca, de la mano, de los pies, que decimos ser evangélicos, pero tenemos tendencias, tenemos maldad. Necesitamos creer en el evangelio para que el evangelio los cure. Alguien dice, yo no puedo, pero es que no ha probado el evangelio. El evangelio. Si usted, digamos que usted tiene un hijo que está enfermo, ¿verdad que lo lógico es llevarlo a un doctor que sí le va a tratar el caso de su hijo? Porque si usted lo lleva solo porque él dice que es, no, usted tiene que tener evidencia de que ese doctor sí le va a ayudar en el problema de su hijo, porque si no, peor se lo va a dejar. Se lo va a dejar más enfermo de lo que lo llevaba. Así es esto, hermanos. Usted invita a la gente que venga a Cristo. ¿Sabe qué pregunta le hacen a uno? ¿A qué iglesia? Y fíjese que tiene razón la gente, hombre. Si es que yo fuera uno también, pues yo no me voy a meter donde me van a acabar de arruinar. No, yo quisiera ir donde me van a ayudar, donde hay solución, donde sí hay evidencia que los que han ido allí han sido sanados. Pero si nadie está curado del evangelio, entonces ¿qué hacemos aquí, hermano? Pablo había experimentado que el evangelio salva el alma de condenación. Por eso él les dijo a los mismos Romanos capítulo 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ninguna. Y esa era la convicción de él. Porque si tú estás viviendo el evangelio, tú tienes una convicción que si te mueres ahora, directo al cielo.
a descanso. Si tú tienes una duda de que si te mueres ahorita te vas al infierno, tú necesitas el evangelio ahora mismo, porque te pueden morir. Si hoy jóvenes se están muriendo porque mucha grasa están comiendo, las venas ya se obstruyeron y la sangre no puede pasar, entonces truena el corazón. No sabemos si más noche me estén velando a mí o yo lo esté velando a usted. Por eso necesitamos, hermano, el evangelio en nuestra vida, porque si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, vivimos para Cristo. Pablo tenía esa convicción. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él tenía la convicción que el evangelio le cambió el destino. Porque así como iba Pablo, ¿para dónde iba? Para el infierno. Enemigo de los cristianos, azotando a los cristianos, llevando a la cárcel a los cristianos. Iba rumbo al infierno. Pero le apareció Jesucristo en el camino. El evangelio lo tocó y le cambió el destino. Iba para el infierno y Cristo le cambió el destino para el cielo. Y Pablo lo sabe. Por eso es de que él no se avergüenza. ¿A cuánto les ha cambiado el destino del evangelio? Sienten, hermanos, que ya agarraron otro rumbo. ¿Ya se puede confiar, hermanos? ¿Ya se puede confiar en ti? Porque si ya se puede confiar en ti, es que el evangelio ya te transformó. El evangelio inyecta esperanza. Cuando no había esperanza, el evangelio inyecta esperanza. Inyecta fe, inyecta amor. Leía de aquel joven que su padre lo abandonó cuando él nació. Él empezó a crecerse hasta los 7 años con su mamá. Su mamá era cristiana. Su mamá lo llevaba a la iglesia. Pero su mamá empezó a sufrir de un cáncer y murió. Él le rogaba a Dios que no se llevara a su mamá. Pero es que no es Dios que lo lleva, es la muerte. Entonces, este niño de 7 años quedó como resentido con Dios. Resentido con la vida, resentido con su papá. Y se tiró a los vicios. Empezó a unirse a gente mala. En este mundo hay gente mala, dedicada a hacer el mal. Se unió a aquellos que traficaban personas, que mataban personas, de manera que él llegó al fondo. Cayó preso. Y estando en la cárcel, lo tenían encadenado. Estaba en la cárcel y encadenado. Y él, de tanto sufrir del dolor de las cadenas, porque, hermanos, a veces un calcetín nos soca y nos pone no bien con un calcetín que nos esté socando. Pero él no era el calcetín que le socaba ni el zapato, eran la presión de las cadenas. Y cuando él está en el sufrimiento, sin comer,
sin poderse bañar y con el dolor de las cadenas, alzó la mirada al cielo y se acordó de su niñez y le pidió a Dios: Señor, si pudieras oírme mi oración a pesar de lo malo que soy, ayúdame, voy a servirte. Pero fue una oración tan sincera y de verdad, porque eso muchos lo hacen cuando están presos. Y Dios hizo encontrar gracia ante las autoridades, ante el juez, y lo dio absuelto, lo liberaron. Él salió corriendo a su iglesia, se arrodilló, recibió a Jesucristo, pidió perdón, y él compuso un himno, gracia sobre gracia. Me basta tu gracia. Y el agradecido se iba a cantar, así predicaba él cantando, tenía ese don. Eso es el Evangelio. El Evangelio inyecta esperanza al que no la tiene. Aquel que nació y cree que nació para maceta, que no va a salir del corredor. Aquel que nació y dice: yo vengo de mis padres arruinados, pobres, enfermos. El Evangelio te cambia el destino. El Evangelio te cambia el destino. El Evangelio puede cambiar la situación en que vives. Si venimos de una herencia maldita, voy a decir, de borrachera, de drogadicción, de alcoholismo, de fornicación, de adulterio, etcétera, el Evangelio cambia el destino. Yo conozco personas. Yo caminé un rato en el Evangelio. Conocí a un hombre borracho, que el día de pago, todo el pago se lo bebía, no llevaba dinero a la casa, ni para sus hijos. Pero así borracho llegó a la iglesia, recibió a Jesucristo. Y este hombre empezó a perseverar. Ya ese dinero que ganaba lo iba guardando y puso una tienda. Y ese se hizo un buen hombre. Él le daba por lo menos crédito a la gente y se hizo rico. Ya teniendo mucha riqueza, viajó a Estados Unidos y se llevó a toda su familia. Allá dejó a Cristo. Ya no lo siguió, pero cuando él estuvo en el Evangelio le cambió la situación de vida. Hay esperanza en el Evangelio. El Evangelio, hermanos, despierta al dormido. Porque perdónenme, no estoy confrontando a nadie. Pero en el mundo hay un espíritu del retargo. El retargo es que estoy un poquito despierto y un poquito dormido. La gente me ve que camino, pero esa enfermedad, ese espíritu del diablo, del retargo, me tiene como tonto. No puedo percibir, estoy viendo el mal y no me aparto. Estoy oyendo que hay un infierno donde van los pecadores y no me quito de allí. Ese es retargo, lo tiene a uno. Ustedes van a ver allí al fumador se le está diciendo que se está dañando los pulmones. Al bebedor se le dice que se está dañando el hígado, que se está dañando los riñones, y sigue. Tiene un espíritu de retargo que se ve que está despierto, pero está dormido. Pero el Evangelio despierta al dormido.
Si habían partes dormidas en nuestra vida, el Evangelio que nos despierte. Despertemos. Si el Evangelio es poder, ¿cómo vamos a saber que el alcohol, que el cigarrillo, que la droga, hermano, el daño que hace en el cerebro no se puede revertir? No hay remedio para el drogadito, solo el Evangelio. Despierte. El Evangelio liberta de la cadena. El Evangelio, hermanos, quiebra la cadena que sea. Cadena de opresión, cadena de maldición. El Evangelio la quiebra, la rompe. ¿Hay aquí algún libre que siente que la cadena se rompió y que ahora vive libre en Cristo? Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. Ese es el Evangelio. El Evangelio liberta. El Evangelio transforma la vida. Leamos allí lo que dice 2 Corintios 3:18. Vean, dice así, miren: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, dice Pablo, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. El Evangelio transforma la vida de gloria en gloria. Mañana va a ser mejor que ahora. La otra semana va a ser mejor que las semanas de atrás. Para los que creen en el Evangelio, para los que viven en el Evangelio. No vamos para peor, vamos para mejor. No crea usted que su fin es un fin de desgracia, un fin de lástima. No. Usted va para mejor. Hay gente que no cree en esto. Porque hay gente que dice eso de la prosperidad. Hermanos, si es que Dios prospera al que cree en Él. Si era enfermo, si era pobre, lo saca de allí y lo levanta. Porque es testimonio también. ¿Y quién va a creer? ¿Quién va a querer creer en una iglesia pobre, arruinada, enferma, endeudada, que todo lo debe, no ajustan a pagar ni la energía, ni en la ordenanza? Pobre, como aquella iglesia que ya se les caía, era de horcones, estaba pandita ya. Y los hermanos solo venían precisos al culto y precisos salían, y ya no veían que aquello estaba pando, que el invierno se las iba a tirar. Y la asociación les mandó un pastor. El pastor dijo: qué desgracia aquí, pero esto lo componemos. Y empezó el pastor a usar la palabra de Dios, basándose en que Dios cambia las cosas. Empezó a enseñarle a los creyentes, y los creyentes empezaron a despertar, porque ellos decían: ay, es que somos pobres, así nacimos, venimos de familias pobres,
El cantón es pobre. Nadie tiene trabajo. Ay, el Diosito. Recojamos una ofrendita y recogían 75 centavos de colón. Ay, todos pobrecitos. Se iban para la casa creyendo que no tenían. Y empezó este pastor a enseñar la palabra de Dios, del Dios en el que creían. La gente empezó a despertar a esa verdad. Y aunque tal vez lo vean insultos, pero el pastor llevaba sobres. Me dan ganas de hacer eso que hizo el pastor. El pastor llevaba sobres y les dijo: vaya, tome usted. ¿Cuánto quiere ganar usted? 500 colones. Pues póngale 50 allí. ¿Y usted? 400. Póngale 40 de diezmo. Y empezó a todos. Usted eso lo van a cumplir si Dios le responde. Si no le responde, ustedes no cumplen nada. Y aquellos creyentes, ahora eran 60, se van con un sobre en la mano creyendo en la palabra. La semana que venía, el gobierno montó unas maquilas. Y luego dijeron: vamos a escoger gente buena. Vamos a la iglesia. Fueron donde el pastor y le dijeron: pastor, ¿tiene gente usted que pudiera trabajar en administración? No en peones, no en los que iban sino en administración. Queremos gente legal, porque se va a manejar chequera y todo esto, personal. Y el pastor: sí, tengo 60. Hasta las ancianas metió. Al final del mes, todos con un cheque. Entonces dijeron: funcionó lo que el pastor predicó, funcionó lo que el pastor dijo, pongámosle el diezmo allí. Y ya esta iglesia empezó a revertir la maldición y la pobreza y la desgracia. Y empezó a enriquecerse la iglesia, empezó a enriquecerse el cantón y todas las familias de ese lugar, porque vinieron otras maquilas. ¿Y saben a dónde llegaban a buscar personal? A la iglesia. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando nosotros creemos, Dios nos saca de la ruina. Dice su palabra que Él envió su palabra, lo sanó y lo sacó de la ruina. Ay, no, el pastor quiere diezmos ya. El evangelio transforma la vida. Prueba a Dios. Él dice: probadme ahora en esto. Les voy a abrir las ventanas de los cielos. Les voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Cosas de hombre, dice la gente. No, cosas de la Biblia. Pablo no se avergonzaba del evangelio por los bellos resultados que habían. Yo creo que cuando le aparezcan a usted personas que digan: no, yo del evangelio, dígale: probemos un año. Prueba un año. Guíelo a una oración verdadera, a que reciba el evangelio. Haga trato y dígale: un año. Si en el año no funcionó, eres libre. Deja esto. Deja esto. Porque déjeme decirle, hermano, que hay un versículo que dice que Dios no jamás dejará avergonzado a su pueblo. Leamos ese versículo. Joel 2:26
y 27. Mire cómo dice. Léalo, medítelo. Dice, comeréis ¿hasta qué? ¿Hasta que acaben las tortillas? No, hasta que a saciarle. Buena comida, hermano. Y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Ese es el Dios que le estoy predicando, me honro en predicarlo. Y dice, y nunca jamás, termínenlo ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Lo creen ustedes? Su pueblo no será avergonzado, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Lo que dijo lo hará. Dios honrará a los que creen en su evangelio. Dice que nos vamos a saciar. Es bonito es comer, hermanos, no solo para quitarse el hambre. Porque uno se puede quitar el hambre con un plátano. Y ya el plátano le llenó todo el estómago. Más si era grande, le quitó el hambre. No, pero lo bonito es saciarse, ¿ve? Que por lo menos en el desayuno, que esa es la mejor comida que debe de haber, el desayuno y el almuerzo. La cena dicen que debe ser menos. Pero por lo menos en la mañanita, siquiera pues un huevito ahí estrellado, un omelette, unos platanitos, una cuajadita, una crema, unos frijolitos, vea, y si se puede un choricito, vea, bonito allí. ¿Qué más? Pongámosle una taza de leche, un jugo de naranja. ¿Qué más le ponemos? Quesito, dice. Ya sí ya podemos hablar de desayunar. ¿Ya les dio hambre? ¿Y el almuerzo qué? Un plato de sopa de gallina india con un pedazo de pechuga asada. ¿Qué más le agregamos? Un chirimol, ensalada rusa. ¿Qué más? Dice hasta saciarse. Me estaré pasando de la mano ya, hermano, hablando cosas que no debo de hablar. ¿Será que Dios puede ayudarnos a nosotros porque creemos en el evangelio? Quiero decirte que Dios no te puede dar más de lo que tú crees. Bueno, solo leímos un versículo y si leemos el otro quedamos mejor todavía. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás, nunca será avergonzado. Ese es Dios. Él no nos dejará avergonzados. No nos dejará avergonzados. Esa oración que estás haciendo, esa oración tendrá respuesta. Ese clamor, esas lágrimas, esa entrega, esa dedicación. ¿Cómo vas a creer que Dios te dice que traigas los diezmos al alfolí y que va a haber alimento y que se van a abrir las ventanas y que Él va a detener el devorador y que Dios no te cumpla? Quedarías avergonzado. Mi oración a Dios es: Señor, bendice al dador alegre. Tu palabra es tu palabra, Señor.
Y aquí como no testifican, se quedan queditos comiéndose la sola, va. No testifican cuando Dios las bendice. Aquí está Olga, miren. Olga estaba orando por un trabajo mejor, ve. Ahí estaba en el banco, Olga, ganando el mínimo. Ahí estuviera todavía ganando el mínimo. Nunca la ascendían para allá, solo allí. Pero ella le creyó. Hoy está tranquila, buen chequecito al final, vea. Y tiempo para congregarse. Ella, lo que sé. ¿Quién más de los que están aquí Dios les ha cumplido? ¿O están avergonzados ustedes de creer en este Dios? Si ustedes están avergonzados, miren, tienen libertad para ya no ser nada. Si ustedes creen que no les cumple Dios, usted decide. Pero yo sí soy testigo. Mi Dios es mi Dios. Y Él no me ha dejado avergonzado nunca. Nunca. Ya voy a ir finalizando. Dice que esto es para los que creen. ¿Qué es creer, hermano? Allá bienvenida dice que es ver lo que no se ve. Eso es creer. Creer es depositar toda la confianza en alguien. Toda. Como el niño. El niño que se había incendiado la casa y el niño quedó en segunda planta. El papá está desesperado abajo, no puede entrar. La primera planta está con fuego. Él dice, me ahogo. ¿Sí? Entonces el papá le grita al niño, hijo, había una ventana, tírate, hijo. Aquí estoy tu madre y yo esperándote. El hijo, confiando en la voz que oía, en medio de aquel humo, se tiró. Eso es creer. Si él hubiera sabido que iba a venir a pegar con la piedra, mejor me muero quemado. Pero él sabía que venía para abajo y que unos brazos de su padre lo esperaba. Eso es creer. Eso es creer. Dice a todo el que cree. Debemos, hermano, de depositar toda la confianza en las manos del Señor. Abandonémonos en sus manos. Él lo hará. El evangelio, hermano, no ocupa padrina ni padrino, madrina ni padrino, ni compadre ni comadre. El evangelio es el evangelio. Yo no vacile. Según Pablo, él no se avergonzaba del evangelio porque él creía en el evangelio, para vivirlo. Leamos ahí lo que dice Marcos 8:38. Eso lo dijo el Señor Jesús. Léanlo conmigo. Léanlo fuerte. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas del evangelio, ¿te acuerdas, hermano Oscar, cuando aquel hombre nos decía, bueno, ustedes, yo estaba oyendo desde largo, ¿y ustedes de qué iglesia son? Y estaban tres hermanos allí.
no hallaban qué decir, porque nosotros pasamos un año que no teníamos nombre. Para los que han venido después, nosotros pasamos un año que decíamos que éramos cristianos, pero no teníamos nombre. Y el hermano le dice a esto: ¿de qué iglesia son ustedes? Ya hablamos bastante, pero no me han dicho de qué iglesia son. Ellos estaban tratando de inventar. Porque nosotros pasamos un año sin nombre. No podíamos decir que nos llamábamos así, porque ya podía haber otra iglesia. Cuando solicitamos la personería jurídica, primero mandamos 7 nombres, todos habían. El abogado me dijo: mande otros, porque todo lo que usted mandó ya hay. Yo no sabía que había tanto. Hay 7,000 nombres de iglesias aquí, y para hallar uno. Y que le voy poniendo al modelo de Jesús. Ministerio cristiano al modelo de Jesús. Eso no había. Pues es de Dios. Por eso es que nos llamamos así, porque no había. De los demás ya estaban. Y esto no era como decir, pues. Tenían que decirles: pues somos cristianos, creemos en Cristo Jesús. Y yo dije: Dios mío, va a decir este hombre, ¿qué iglesia somos? No nos avergoncemos del evangelio. Si usted se avergüenza, dígalo con honra, con mucha honra. Diga: yo soy evangélico. ¿A qué iglesia asistes? A la iglesia Ministerio Cristiano al modelo de Jesús. Que no se avergüence por todo lo que dicen de nosotros. Jesús dice que somos bienaventurados cuando hablen de nosotros mintiendo. No se avergüence, con que no se avergüenza su pastor. El pastor es el más mal visto en el pueblo. Y no se avergüenza, y se va a avergonzar usted. Debemos de vivirlo sin avergonzarnos y predicarlo, después de vivirlo, predicarlo y sufrir por el evangelio. Dice allí 2 Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No hay que avergonzarse, sufrir por el evangelio. No hay que avergonzarse. No crea que lo que le esté pasando le está pasando por malo. Si está viviendo el evangelio, creyendo en el evangelio, súfralo. Si sufrió Cristo, todos los apóstoles, todos fueron asesinados, todos. Unos fueron aserrados con sierra, otros fueron matados con hacha, otros fueron tirados a las fieras, otros fueron freídos en aceite. No era que los iban a hartar, era para matarlos. Todos. Pero ellos, para que Pablo, pues, cuando ya está para morir, que ya está la sentencia el día que lo matan, cuando él dice que ha terminado la carrera y todo lo que dice, es porque ya sabe el día que lo van a matar. Y antes que le cayera la navaja que le iban a un enorme en el cuello, él les dijo: oh rey, yo predico el evangelio porque yendo a perseguir a los cristianos, una luz me resplandeció y una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz me dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo le dije: Señor, ¿quién eres? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ya con aquello para caerle.
ya casi muriéndose, pero él testificando del que vive, del que lo salvó y lo perdonó. No se avergonzó sufrir por el evangelio. Se vienen tiempos, de confrontación a la iglesia, que va a quedar el que de verdad es evangélico. Se vienen tiempos feos, porque está escrito. Está escrito. Y el Señor dijo que estos días se van a cortar por causa de los escogidos. Aquí los que van a quedar son los evangélicos que creen de verdad, los que no se avergüenzan. Pero si una habladita nos corre, si un desprecio nos corre, porque no me saludaron, me corre, ¿cómo voy a hacer cuando me tengan ante un concilio y me digan, que eres pastor? Con mucha honra. Al modelo de Jesús, con mucha honra. Ya sabes lo que te va a pasar, dele. Si la muerte es un momentito. Duró más la palabra, momentito. Ya. No le tenga temor. Yo como 2 veces me mataron, ya no le tengo temor a la muerte. Me zamparon con una tranca de acuñar la puerta. Aquí, miren, como pollo. Como pollo quedé muerto. 4 horas. Yo no sentí, pero mi amigo dice que sí me morí. Fueron donde la policía, no estaba la policía en el pueblo. Entonces así, aguadito, todavía no habían durado, me llevó para su casa. Él no había que hacer. No había teléfono para llamar a mi familia. Pero a las 4 horas me empecé a revivir. Por eso estoy aquí otra vez. No era cristiano entonces. No sentí que me dolió. Pues yo digo que la muerte es así, un solo traquido y ya. No le tenga temor, cierre los ojos. Váyase con ella. Pero si creemos en Cristo, hermanos, somos más que victoriosos. Gloria a Dios, que nos maten y aparecemos en el cielo. Pasó todo. No ignores lo que es el evangelio. No ignores lo que es el evangelio. Revístete del evangelio. Si en la prédica, en toda la prédica, tú sientes que hay áreas de tu vida que no la ha cubierto el evangelio, rinde esa parte. Rinde esa parte al evangelio. Sientes pena, rinde esa parte al evangelio. Sientes que eres infiel en cierta área, rinde esa parte al evangelio. Entregue esa parte al evangelio. No te sientes no estar sano, rinde esa parte al evangelio. Dile al Señor, Señor, tócame. Señor, entra en mí. Yo no quiero ser así, Señor, de mentiras. Yo no quiero aparentar, Señor. Yo quiero ser lo que tú dices ser. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios.